Miras el Génesis y crees conocer la historia. Adán, el primer hombre, el origen de todo. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia cuenta no una, sino dos creaciones humanas completamente distintas? Respira hondo, porque lo que viene ahora puede sacudir los cimientos de tu fe. Por 2000 años, una verdad ha sido ocultada a plena vista, enterrada bajo traducciones y dogmas. Una verdad que la Iglesia nunca quiso que supieras. ¿Por qué hay dos relatos de la creación, uno en Génesis 1 y otro en Génesis 2? ¿No te parece extraño? Te han dicho que es lo mismo, contado de forma diferente, pero eso es una mentira. Comenta ahora mismo si alguna vez sentiste que algo no encajaba en esa historia, porque esa pregunta, esa pequeña duda, es la llave a un secreto que, una vez revelado, no solo desmonta la historia de Adán y Eva, sino que pulveriza la doctrina del pecado original. Cuando descubras esto, nunca más leerás el Génesis de la misma manera. Prepárate, porque estás a punto de conocer a la humanidad que existió antes de Adán. Abre tu Biblia, ve al primer libro, Génesis. Ahora mira esto. En el capítulo 1, versículo 27, lees: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Presta atención a las palabras, varón y hembra, en plural, creados al mismo tiempo. Una especie completa bendecida para multiplicarse sobre la tierra. Ahora, mantén un dedo ahí y salta al capítulo 2, versículo 7. La historia cambia por completo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí no hay una creación simultánea. Primero se forma un único hombre, Adán, y solo mucho después, de su costilla, se forma a la mujer. ¿Lo ves? No es una pequeña diferencia, es una contradicción flagrante. ¿Cómo es posible? ¿Son dos relatos del mismo evento o son dos eventos completamente diferentes? La respuesta que siempre te han dado es que el primer capítulo es un resumen poético y el segundo es el detalle narrativo. Pero esa explicación es demasiado simple, demasiado cómoda. Sirve para tapar una grieta tan profunda que si tiras del hilo se derrumba uno de los dogmas más importantes de la fe, el pecado original. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Toda la doctrina del pecado heredado se basa en una idea, que toda la humanidad desciende de un único ancestro, Adán. Si él pecó, todos pecamos en él. Pero, ¿y si Adán no fue el primer hombre? ¿Y si antes de él la humanidad de Génesis 1 ya poblaba la tierra? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si existen linajes humanos que no descienden de Adán, la doctrina del pecado original, tal como te la enseñaron, simplemente se desvanece. Y esta es la razón por la que este secreto ha sido protegido con tanto celo. Para desentrañar este misterio, existen tres caminos, tres teorías que chocan entre sí. La primera es la teoría ortodoxa, la versión oficial que afirma que no hay ninguna contradicción. La segunda nos habla de una teoría alternativa, la de un mundo perdido, una creación aniquilada en un lapso de tiempo oculto entre los primeros versículos de la Biblia. Y la tercera es la teoría radical, la que sugiere que Génesis no habla de una, sino de dos creaciones humanas distintas, la humanidad preadámica y el linaje especial de Adán. Esa duda que sentiste de niño al leer estas páginas no era una tontería. Era tu espíritu detectando una verdad oculta. Y en los próximos minutos vamos a desenterrar las pruebas que los traductores y los concilios no quisieron que vieras. Prepárate, porque esto cambia todo lo que te enseñaron sobre quién eres y de dónde vienes. Para entender la magnitud de lo que te han ocultado, tienes que ir a la fuente, no a los comentarios, no a los sermones, al texto. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Hazlo ahora. Lees: «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Ahora, detente, respira hondo porque lo que viene ahora es el primer hilo del que vamos a tirar. La palabra hebrea usada aquí para creó es bará. Anota esta palabra. Bará significa crear algo, de la nada, traer a la existencia algo que no existía antes.
Es un acto de poder divino absoluto. Y fíjate bien, crea una especie entera, varón y hembra, al mismo tiempo. ¿Lo tienes? Perfecto. Ahora salta al capítulo 2, versículo 7. La escena cambia por completo. El tono ya no es cósmico, es íntimo, terrenal. Y lees: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. La palabra hebrea para formó aquí no es vará, es yatzar. Yatzar es la palabra que usaría un alfarero. Significa moldear, dar forma a algo que ya existe, como la arcilla. Dios no está creando de la nada, está formando a partir del polvo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Son dos acciones, dos verbos, dos conceptos radicalmente distintos: crear y formar. No es casualidad que el texto use palabras diferentes. En el original, cada palabra tiene un peso inmenso. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. En Génesis 1 se habla de la creación de la humanidad en general, pero en Génesis 2 se enfoca en un individuo específico, un hombre, Adán. ¿Y si te dijera que la Biblia no se contradice, sino que te está contando dos eventos separados? La creación de la especie humana y tiempo después, la formación de un hombre para un propósito especial. Déjame mostrarte algo perturbador que confirma esto. Salta un poco más adelante a Génesis, capítulo 4. Caín acaba de matar a Abel. Dios lo maldice y lo expulsa. Escucha la respuesta de Caín en el versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pausa el video ahora y piensa conmigo. Si los únicos humanos en la tierra eran sus padres, Adán y Eva, ¿a quién demonios le tenía miedo Caín? ¿Cualquiera que me hallare? ¿Quién es ese cualquiera? La historia sigue y se vuelve aún más extraña. Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Una mujer. ¿De dónde salió su esposa? Y no solo eso, construyó una ciudad. ¿Para quién? ¿Para él, su mujer y su hijo? No tiene ningún sentido, a menos que la tierra ya estuviera poblada por los descendientes de la humanidad creada en Génesis 1, la humanidad que existió antes de Adán. Estas preguntas no son un ataque a la fe, son las pistas que el propio texto bíblico te deja, escondidas a plena vista, esperando que dejes de escuchar lo que te han contado y empieces a leer lo que realmente está escrito. Y estas pistas nos llevan a un cruce de caminos donde tres teorías intentan explicar este enigma, y solo una de ellas responde a todas las preguntas. Ante esta aparente contradicción, la teología tradicional te ofrece una respuesta que has escuchado 1000 veces en la escuela dominical, en los sermones, en los libros. Es la teoría 1, la visión ortodoxa. La mayoría de los teólogos te dirán que no hay dos creaciones. Te dirán que Génesis 1 y Génesis 2 son simplemente dos perspectivas del mismo y único evento. Piensa en ello como un director de cine. Génesis 1 es el plano general, la vista panorámica. Dios crea los cielos, la tierra, los animales y finalmente a la humanidad. Es el qué. Es majestuoso, poético, cósmico. Luego, en Génesis 2, la cámara hace zoom. Se enfoca en un punto específico de esa creación. Un hombre, Adán. Es el cómo. El relato se vuelve personal, íntimo, terrenal. Te muestra el detalle de cómo ese primer hombre fue formado y puesto en un jardín. Según esta visión, no hay conflicto, solo un cambio de enfoque. La humanidad creada en el capítulo 1 es la misma que la de Adán en el capítulo 2. Un resumen y luego el detalle. Y esta explicación es cómoda, ¿verdad? Es limpia, resuelve el problema sin generar más preguntas. Y lo más importante, mantiene intacto el pilar del pecado original. Si Adán es el único hombre del que todos descendemos, su caída nos afecta a todos. Fin de la historia.
El sistema de creencias permanece seguro. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Esta teoría, tan pulcra y ordenada, se hace añicos ante una sola pregunta. Una pregunta que ya nos hicimos antes. Si esta explicación es correcta, ¿a quién le temía Caín? Si Adán y Eva eran los únicos padres de la humanidad y Abel estaba muerto, ¿quién más había en la tierra para matar a Caín? ¿De dónde sacó una esposa? ¿Para quién construyó una ciudad entera? La teoría ortodoxa aquí guarda un silencio incómodo. Te dice que eran otros descendientes de Adán y Eva, que la Biblia no menciona. ¿En serio? ¿Una población lo suficientemente grande para necesitar una ciudad y suponer una amenaza mortal, todo en una sola generación? No encaja. Es un parche, una solución rápida para tapar una grieta que amenaza con derribar todo el edificio. Esta inconsistencia, este agujero en la narrativa oficial, es lo que obligó a otros pensadores a buscar una segunda explicación. Una teoría que se atreve a sugerir que algo terrible ocurrió entre los primeros versículos de la Biblia. Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. El silencio de la teoría ortodoxa sobre Caín es ensordecedor. Ese vacío en la explicación oficial es una puerta abierta, y al cruzarla entramos en un territorio mucho más oscuro y antiguo. Entramos en la teoría 2, la teoría del intervalo, también conocida como la teoría de la brecha. Respira hondo, porque lo que viene ahora sugiere que entre el primer y segundo versículo de la Biblia hay un abismo. Un lapso de tiempo desconocido, quizás de millones de años, donde una historia completa tuvo lugar y fue borrada. Abre tu Biblia de nuevo. Génesis capítulo 1, versículo 1. Lee conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una declaración de perfección, un acto creativo, puro y completo. Ahora lee el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Cómo puede una creación perfecta de un Dios perfecto volverse instantáneamente desordenada y vacía? La palabra hebrea original es tohu vabohu. No significa simplemente sin forma, como te han dicho. Significa un caos violento, una ruina, el resultado de una catástrofe. ¿Qué ocurrió en ese intervalo silencioso entre el versículo 1 y el 2? Esta teoría postula que aquí tuvo lugar una creación preadámica. Un mundo lleno de vida, quizás habitado por seres que no son los humanos que conocemos, e incluso por ángeles. Y en ese mundo perdido ocurrió una rebelión cósmica, la caída de Lucifer. Un juicio divino tan devastador que arrasó esa primera creación, sumergiendo al planeta en oscuridad y caos. Tohu vabohu. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si esto es cierto, entonces la creación que lees a partir del versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, no es la creación original. Es una recreación, una restauración de un planeta en ruinas. Y Adán no sería el primer ser creado en la tierra, sino el primer hombre de esta nueva era, la nuestra. Esta idea es fascinante, ¿verdad? Resuelve el problema de los fósiles de dinosaurios y la edad geológica de la Tierra. Encaja un pasado remoto y violento en el texto bíblico. Parece explicarlo todo, pero no lo hace. Y aquí está la implicación teológica que la hace tan problemática. Aunque explica un mundo perdido, esta teoría no resuelve el enigma de Caín. Si esa creación preadámica fue completamente aniquilada en el juicio, la tierra habría estado vacía de nuevo cuando Adán fue formado. El problema sigue ahí. ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿A quién temía? La teoría de la brecha nos habla de un mundo aniquilado, no de un mundo que seguía poblado. Esta teoría abre la puerta a un pasado oculto, pero nos deja en un pasillo oscuro, sin la llave final. Resuelve un misterio científico para crear otro teológico. Y si esta explicación, ya de por sí controvertida, no es suficiente, ¿qué nos queda? Nos queda la opción más radical, la más peligrosa,
la que sugiere que la humanidad de Génesis 1 no fue destruida, que sobrevivió, y que caminaba sobre la tierra al mismo tiempo que Adán. Y aquí es donde todo se vuelve no solo aterrador, sino una verdad que fue deliberadamente enterrada. Las explicaciones oficiales no son suficientes. La teoría de la brecha, aunque audaz, tampoco cierra las heridas de la narrativa. Ambas dejan la pregunta más inquietante sin respuesta. ¿Quiénes eran las gentes que Caín temía? ¿De dónde vino su civilización? Y si te dijera que la respuesta nunca estuvo destinada a ser encontrada usando solo los 66 libros de tu Biblia. Y si te dijera que para encontrar la verdad, tienes que mirar en los textos que fueron discutidos, debatidos y finalmente apartados. Libros que casi entraron en la Biblia, pero que contenían verdades demasiado incómodas para el dogma que se estaba construyendo. Hablo de textos como el libro de Enoc, un libro citado en el Nuevo Testamento por Judas, hermano de Jesús. Un libro que la Iglesia etíope considera canónico hasta el día de hoy. Por 2000 años esto fue escondido de la mayoría de los creyentes. Teólogos evitan hablar sobre ello porque abre una caja de Pandora que no saben cómo cerrar. Déjame mostrarte algo perturbador. Vuelve a Génesis, capítulo 6, versículos 1 y 2, justo antes del diluvio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el texto hace una distinción tan clara? Si toda la humanidad descendía de Adán a través de Set, ¿no serían todos hijos e hijas de los hombres? ¿Por qué separar a la humanidad en dos grupos distintos? Comenta en los comentarios si alguna vez te habías fijado en esta extraña separación. No es casualidad que el texto los diferencie. Te está gritando que había dos linajes coexistiendo en la tierra. Dos humanidades. La de los hombres que se multiplicaban sobre la faz de la tierra, y la de los hijos de Dios. Y si los hombres de este pasaje son los descendientes de la humanidad creada en Génesis 1, la humanidad preadámica, y si los hijos de Dios son el linaje de Adán a través de Set, la línea del pacto, ¿te das cuenta de lo que esto significa? La historia de Caín encaja. El miedo a ser asesinado, la esposa, la ciudad. Todo cobra sentido si la tierra ya estaba poblada por otra humanidad. La historia de Génesis 6 encaja. Dos linajes que finalmente se mezclan, causando una corrupción genética y espiritual tan profunda que Dios tuvo que reiniciar el mundo con un diluvio. Todas las piezas están sobre la mesa. Las dos palabras hebreas para crear y formar. El miedo de Caín, la separación en Génesis. Pero falta la clave final. La prueba irrefutable que une todo esto y que ha estado oculta en el idioma original, perdida en la traducción durante siglos. Una sola palabra que lo cambia todo. Respira hondo porque lo que viene ahora es la revelación para la que te has estado preparando. Es el secreto que desmonta 2000 años de doctrina. Y está a punto de ser revelado. Aquí es donde las dos primeras teorías se desmoronan. Y donde emerge la tercera y más radical explicación. La teoría 3, la existencia de una humanidad preadámica. Una verdad que no solo encaja todas las piezas del rompecabezas, sino que lo hace con una precisión aterradora. Esta teoría no dice que Génesis 1 es un poema, o que hubo un mundo destruido. Dice algo mucho más simple y por eso más perturbador, que Génesis 1 y Génesis 2 narran exactamente lo que describen. Dos eventos distintos, secuenciales y deliberados. Primero, en Génesis 1, Dios crea a la humanidad. El verbo es vará, crear de la nada. Los crea varón y hembra, una especie completa, y les da el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Estos son los pueblos, las razas, las naciones que poblaron el planeta. Son las gentes que Caín encontró, la civilización con la que interactuó. Son las hijas de los hombres de Génesis 6. Y luego, tiempo después, en Génesis 2, ocurre algo diferente. Dios no crea, sino que forma.
El verbo es yatzar, el acto de un alfarero. Forma a un individuo específico de una materia preexistente, el polvo de la tierra o Adamá. Le da un propósito único y lo coloca en un lugar separado del resto del mundo, el jardín del Edén. Este individuo no es el primer hombre, sino el primer hombre de un linaje sacerdotal, un linaje de pacto. ¿Lo ves? La contradicción desaparece. El miedo de Caín tiene sentido. La ciudad que construye tiene habitantes. La distinción en Génesis 6 se vuelve cristalina. Todo encaja. Has esperado hasta este momento. Has seguido cada pista, cada palabra hebrea, cada versículo oculto. Ahora te voy a revelar la prueba definitiva, la llave maestra que cierra este misterio para siempre, y que ha sido deliberadamente ignorada en casi todas las traducciones de la Biblia durante 2 milenios. El secreto no está en un libro perdido, está en una sola palabra, o mejor dicho, en la ausencia de un artículo. Respira hondo, porque lo que viene ahora va a reconfigurar tu entendimiento del Génesis. Abre tu Biblia en Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. La palabra hebrea traducida como el hombre es Ha-Adam. Ha es el artículo el. Adam aquí no es un nombre propio, es una palabra que significa humanidad, la especie humana. Así que el texto realmente dice, y creó Dios a la humanidad a su imagen. Es un término colectivo. Ahora, mantén eso en tu mente y salta a Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí, por primera vez, cuando se habla de este individuo específico, el texto hebreo usa la palabra sin el artículo, Adam. Es el momento en que un sustantivo común se convierte en un nombre propio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Génesis 1 habla de la creación de Ha-Adam, la humanidad. Génesis 2 habla de la formación de Adam, el individuo. No es una interpretación, no es una teoría, es lo que el texto original dice. La Iglesia nunca quiso que supieras esta distinción porque destruye la base de su doctrina más conveniente. El pecado original, como te lo enseñaron, depende de que Ha-Adam sea Adam. Depende de que un hombre sea toda la humanidad. Pero el texto hebreo original te grita que no lo son. Y cuando entiendes esto, nunca más podrás leer la Biblia de la misma manera. El pecado de Adán fue un acto que corrompió su linaje específico, la línea del pacto. No fue un virus genético que infectó a toda una humanidad que ya existía. La historia de la Biblia no es la historia de toda la humanidad desde el principio. Es la historia de Dios trabajando a través de un linaje escogido para traer redención al mundo entero. Un mundo ya poblado. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el origen, la culpa y la salvación. Esto no es un simple detalle gramatical, no es una nota a pie de página para eruditos. Es la llave que abre una cámara secreta bajo el edificio de toda la teología occidental. La distinción entre Ha-Adam, la humanidad, y Adam, el hombre del pacto, no es una teoría. Es un hecho lingüístico del texto original que ha sido sistemáticamente ignorado. ¿Por qué? Porque admitirlo obliga a reevaluarlo todo. Piensa en el resto de la Biblia. ¿No es así la forma en que Dios opera siempre? Primero está el mundo entero, las naciones, la humanidad en general. Y de en medio de esa humanidad, Dios siempre llama a un individuo o a un linaje para un propósito específico. Llama a Abraham de en medio de los caldeos para formar un pueblo. Llama a Israel de en medio de las naciones para ser su tesoro especial. Llama a la iglesia de en medio del mundo para ser su cuerpo. ¿Lo ves? Es un patrón recurrente. El mundo general y el linaje del pacto. No es casual que este patrón comience en el Génesis. Adán no fue el primer hombre biológico, fue el primer hombre del pacto. El Edén no era el planeta entero.
Era un lugar santo, un prototipo del templo donde este sacerdote inicial debía servir a Dios. Su caída no fue un evento que condenó biológicamente a una especie entera que ya existía, sino que fue la ruptura de ese pacto específico, corrompiendo el linaje sacerdotal que debía traer luz al resto del mundo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La historia de la redención se vuelve aún más grandiosa. No se trata de arreglar un error genético, se trata de cumplir un plan que siempre existió. Un plan donde un linaje escogido, el de Adán, a pesar de su caída, sería el vehículo a través del cual el Redentor, el segundo Adán, Jesucristo, vendría a salvar no solo a Israel, no solo al linaje adámico, sino al mundo entero, a toda Ha-Adam. Esta verdad no disminuye la Biblia, la expande. Resuelve las contradicciones, da sentido a los pasajes oscuros y revela una coherencia divina que es asombrosa. Y nos lleva directamente al clímax de la historia, justo antes del diluvio. A ese momento aterrador cuando los dos linajes, el de los hombres y el de los hijos de Dios, finalmente se mezclaron, creando una corrupción que exigió un reinicio total. Y si te dijera que esa misma mezcla prohibida, esa corrupción de linajes, es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo, en nuestros días, pero de una forma tecnológica y profética que Jesús mismo advirtió. Y aquí es donde la historia antigua se convierte en tu profecía personal. Esto no es un debate sobre el pasado, es una advertencia sobre tu futuro inmediato. Jesús mismo nos dio la clave. En Mateo capítulo 24, versículo 37, Él dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Has escuchado este versículo cientos de veces, pero ahora, por primera vez, entiendes su verdadero y aterrador significado. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Qué fue lo que definió los días de Noé? No fue solo la maldad general, fue algo específico, algo que provocó el juicio más devastador de la historia. Fue la corrupción del diseño original, la mezcla prohibida de dos linajes, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, creando una hibridación que contaminó la propia esencia de la humanidad. Ahora, abre los ojos y mira el mundo en el que vives. ¿No es exactamente el mismo espíritu el que nos rodea? La tecnología nos promete trascender nuestra humanidad. La edición genética nos ofrece reescribir el código que Dios diseñó. El transhumanismo nos vende la idea de fusionarnos con la inteligencia artificial, de convertirnos en cyborgs, de ser nuestros propios creadores. No es casualidad que las mismas tentaciones del Génesis resuenen hoy en los laboratorios más avanzados del planeta. Es la misma soberbia, la misma mezcla prohibida, solo que con un nombre nuevo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La pregunta ya no es si existió una humanidad antes de Adán. La pregunta es, ¿qué humanidad eliges ser tú, ahora? El mundo te ofrece un linaje, el de la mezcla, la mejora artificial, la soberbia de borrar la imagen de Dios en ti. Y la Biblia te ofrece otro, el linaje del segundo Adán, Jesucristo, un linaje restaurado no por tecnología, sino por sacrificio. Entonces, la elección es tuya y es urgente. ¿Qué línea escoges? ¿La del diseño original redimido o la de la quimera tecnológica que evoca el juicio? ¿La humanidad según Dios o la humanidad según el hombre? Comenta ahora mismo cuál será tu elección, porque de ella depende no solo tu futuro, sino tu eternidad. Has recorrido un camino que pocos se atreven a transitar. Has visto cómo una simple distinción en el hebreo original, la diferencia entre Adán, la humanidad, y Adán, el hombre del pacto, derriba 2 milenios de doctrina. Ya no puedes ignorarlo. El Génesis no narra una, sino 2 creaciones humanas. Y esta verdad antigua te ha traído hasta aquí, a una encrucijada en tu propio presente. La elección que enfrentas hoy es la misma que enfrentaron ellos antes del diluvio.
¿Abrazarás el linaje restaurado en el segundo Adán, Jesucristo, que respeta el diseño original de Dios? ¿O te dejarás seducir por la promesa tecnológica de una nueva hibridación, una nueva corrupción que busca borrar esa imagen divina para siempre? Si este video te ha abierto los ojos y ha sacudido tu entendimiento, entonces tu viaje con nosotros no ha hecho más que empezar. Suscríbete ahora a este canal para no perderte ni una sola revelación. Activa la campanita para ser el primero en saber la verdad. Comparte este video con al menos una persona que necesita despertar. Y declara en los comentarios cuál es tu elección, linaje del pacto o linaje de la mezcla. Y no te vayas porque esto no ha terminado. En el próximo video vamos a revelar la identidad de los seres que nacieron de esa unión prohibida, porque los Nefilim no eran simples gigantes, ya estaban manipulando la genética y construyendo una tecnología imposible, preparándose para una guerra total contra el cielo. Y todo comenzó con la verdad que has descubierto hoy, la existencia de dos humanidades. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a pulverizar todo lo que creías saber sobre el mundo antes del diluvio.